Bienvenidos a UDA Roa, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar el módulo número 6. En el módulo anterior terminamos de ver lo que son las expresiones aritméticas. Con las expresiones aritméticas podemos ejecutar todo tipo de cálculos y tenemos en cuenta ciertas normas para la evaluación de dichas expresiones. Ya habíamos dicho que estas expresiones aritméticas están enmarcadas dentro de lo que es la instrucción de asignación para la estructura secuencia. En esa instrucción de asignación habíamos planteado que el lado derecho, a continuación del símbolo igual, puede ser una expresión aritmética, puede ser una expresión relacional o puede ser una expresión lógica. Vamos a hablar de lo que son las expresiones relacionales. Una expresión relacional arroja como resultado un resultado lógico. Un resultado lógico es aquel que puede ser verdadero o puede ser falso. Eso es una expresión relacional. La expresión relacional, igual que las expresiones aritméticas, está construida con base en operandos y operadores. Vamos a ver en este gráfico cuáles son los operandos y cuáles son los operadores. Los operandos pueden ser variables, pueden ser constantes o pueden ser expresiones aritméticas. Los operadores son el símbolo mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que, igual y diferente. Con base en esos operadores, nosotros vamos a poder efectuar comparaciones. Y cuando efectuemos una comparación, obtenemos siempre un resultado, o verdadero o falso. Consideremos algunos ejemplos de expresión relacional. Si nosotros escribimos A mayor que B, estamos haciendo la comparación. Estamos comparando de que A sea mayor que B. Si el resultado que se obtiene de que A realmente es mayor que B, entonces obtenemos verdadero. Si nosotros establecemos la comparación A mayor que B y resulta que no se cumple esa condición, el resultado que se obtiene es falso. Aquí tenemos una expresión relacional que está construida con variable, operador relacional y variable. Para construir expresiones relacionales lo podemos hacer con variables, constantes o expresiones. Otros ejemplos de expresiones relacionales será escribir B menor o igual que 5. Si el valor de B es menor o igual que 5, obtenemos un resultado verdadero, de lo contrario obtenemos un resultado falso. Hemos dicho que una expresión relacional también puede estar construida con base en expresiones aritméticas. Aquí tenemos una expresión relacional en el cual el primer operando es una expresión aritmética, el segundo operando es otra expresión aritmética. Cuando encontramos una expresión relacional construida de esa forma, siempre se ejecutará primero la operación o la expresión aritmética. Primero elabora o efectúa la suma de A con B y obtiene un resultado. Luego hace la suma de 4 con C y obtiene otro resultado. Y luego compara el resultado de evaluar la expresión aritmética del lado izquierdo con la expresión aritmética del lado derecho.
Y podremos escribir expresiones relacionales tan complejas como usted quiera. Podemos escribir una expresión relacional de ese estilo. Tenemos una expresión aritmética en ambos lados. Para evaluar esta expresión aritmética lo hacemos de acuerdo a lo que hemos visto: la prioridad en ejecución de los operadores, la asociatividad para operadores de la misma prioridad. El resultado de evaluar cada una de las expresiones aritméticas será el que actúa, o mejor, serán los operandos para ese operador relacional. Cuando tenemos expresiones relacionales, puede suceder de que uno necesite concatenar varias expresiones relacionales. Y para uno concatenar varias expresiones relacionales, se necesitan otro tipo de operadores. Y ese tipo de operadores es lo que se denominan operadores lógicos. Y cuando uno tiene un operador lógico, entonces ya la expresión, digamos que se denomina expresión lógica. Y una expresión lógica está construida con base ¿en qué? Una expresión lógica está construida con base en expresiones relacionales y en variables lógicas. Y los operadores correspondientes a las expresiones lógicas los estamos presentando acá en esta tabla. El primer operador es el operador de negación, el segundo operador es el operador de conjunción y el tercero el de disyunción. Cuando hablamos de conjunción, realmente nos estamos refiriendo a la palabra y. Es decir, si está de día y está lloviendo, ese es el operador de conjunción. Y el operador de disyunción se refiere entonces a la palabra o. Vamos entonces a ver cómo se construyen las expresiones lógicas. Una expresión lógica está conformada entonces por expresiones relacionales o variables lógicas y los operadores lógicos. Un ejemplo de una expresión lógica es el que tenemos acá: A mayor que B y C menor que D. O sea que lo que estamos haciendo ahí es concatenando dos expresiones relacionales. Cuando usted ejecuta operadores lógicos, uno tiene que decidir si el resultado que se obtiene es verdadero o es falso. Para uno conocer si el resultado que se obtiene es verdadero o es falso, existen unas tablas que se denominan las tablas de verdad. Y en esas tablas de verdad se tiene establecida la convención, digámoslo así, del resultado que se obtiene. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al estado de verdad de cada operando. Si nosotros tenemos, pongamos aquí, la tabla de verdad para el operador I. Para el operador I, la tabla de verdad o la convención que tiene establecida es la siguiente. Tenemos un operando 1, tenemos un operando 2, y tenemos la operación operando 1 y operando 2.
Cuando se evalúa una expresión lógica, también obtendremos un resultado, o verdadero o falso. Si el operando 1 es verdadero y el operando 2 es verdadero, cuando nosotros evaluamos la expresión operando 1 y operando 2, el resultado que se obtiene es un resultado verdad. Si el operando 1 es verdadero y el operando 2 es falso, cuando nosotros evaluamos la expresión operando 1 y operando 2, obtenemos un resultado falso. Si el operando 1 es falso y el operando 2 es verdadero, al evaluar la expresión operando 1 y operando 2, obtenemos un resultado falso. Y si ambos operandos son falsos, evaluar operando 1 y operando 2 también produce un resultado falso. Es decir, la única situación en la cual evaluar operando 1 y operando 2 de verdadero, entonces es cuando ambos operandos sean verdaderos. De lo contrario, el resultado de la operación o de evaluar la expresión será un resultado falso. Esta parte de evaluar expresiones lógicas es supremamente importante en el desarrollo de algoritmos. Cuando estemos viendo instrucciones en las que se necesiten condiciones para saber qué tipo de instrucciones se ejecutan, este tema debe ser o debe tenerse muy bien dominado. Consideremos otro ejemplo de lo que son expresiones lógicas. Realmente, en una expresión lógica pueden aparecer involucrados todos los elementos, los cuales son expresiones aritméticas, expresiones relacionales y todo lo concerniente a operaciones lógicas. Nosotros podemos tener un ejemplo: A más B dividido C menor o igual que 4.5 y B por C mayor que 3 o D más un sexto menor que A más 2. Esa es una expresión lógica en la cual involucra expresiones aritméticas, operadores relacionales, o sea, expresiones relacionales y operadores lógicos. Cuando usted tiene una expresión de ese estilo, en la cual aparecen todo tipo de operadores, ¿qué es lo que se ejecuta primero? Primero se ejecutan todos los operadores aritméticos. Y los operadores aritméticos se ejecutan con base en la prioridad y la asociatividad que hemos definido para ello. Cuando termina de ejecutar o de evaluar todas las expresiones aritméticas, procede a evaluar las expresiones relacionales. Y cada vez que evalúa una expresión relacional, obtiene un resultado de verdadero o falso.
Y por último, evalúa los operadores lógicos. Entonces, si nosotros tenemos esta expresión que está en el tablero, lo primero que ejecutará será las expresiones aritméticas. Esas expresiones aritméticas vamos a encerrarlas en círculo. Aquí obtiene, cuando ejecuta esta expresión aritmética, obtiene un resultado, llamémoslo R1. Esto es simplemente una constante. Dejemos la constante. Aquí tenemos una expresión B por C. Cuando evalúa esa expresión, obtenemos un resultado, llamémoslo R2. Tenemos una constante que es 3.0. Otro operador lógico, la O. Tenemos una expresión aritmética. Cuando evalúa esa expresión aritmética, obtenemos un resultado. Llamémoslo R3. Y la última expresión aritmética obtiene un resultado, llamémoslo R4. Entonces, primero ejecutará todas las expresiones aritméticas. Después de que ejecuta las expresiones aritméticas, continúa ejecutando las expresiones relacionales. Esta es una expresión relacional. Esta es otra expresión relacional. Y ahí tenemos otra expresión relacional. Cuando él evalúa una expresión relacional, obtiene un resultado, verdadero o falso. Vamos a considerar que cuando se evalúa la expresión R1 menor o igual que 4.5, obtenemos un resultado verdad. Cuando evalúa la expresión R2 mayor que 3, obtenemos un resultado falso. Y cuando evalúa la expresión R3 menor que R4, obtenemos otro resultado verdad. Ya nuestra expresión es una expresión eminente lógica. Está conformada por valores de verdad y por operadores lógicos únicamente. Cuando usted tiene una expresión eminentemente lógica, es decir, con valores de verdad y con operadores lógicos, los operadores lógicos también tienen cierto orden para ejecutarse. Igual que cuando los operadores aritméticos primero ejecuta potenciación, luego multiplicaciones, divisiones y por último suma y restas. Los operadores lógicos tienen también su prioridad. Primero, ¿qué se ejecuta? Se ejecuta el operador de negación. Después de que ejecuta las operaciones de negación, procede a ejecutar el operador de conjunción, la I. Y por último, ejecutará el operador de disyunción, o sea, la O. Entonces, para nuestro ejemplo que tenemos acá, primero ejecuta el operador I, verdadero y falso. Según la tabla de verdad que habíamos planteado anteriormente, verdad y falso me produce un resultado falso.
Y por último, me queda entonces el operador de disyunción, falso o verdadero, cuando se evalúa el operador de la O, falso o verdad, el resultado que se obtiene es verdad. Entonces, cuando a usted le presentan una expresión lógica, el objetivo siempre será evaluar la expresión. Como la expresión lógica puede estar construida con base en expresiones aritméticas y expresiones relacionales, entonces primero se evaluarán siempre las expresiones aritméticas, a continuación las expresiones relacionales y por último los operadores lógicos. Y los operadores lógicos teniendo en cuenta la prioridad en ejecución de ellos. Primero ejecutan negaciones, a continuación la conjunción y a continuación la conjunción o. Así hemos llegado al final de este módulo. Ya teniendo establecidos todo lo que es los elementos de la estructura secuencia, en la próxima clase haremos algunos ejercicios en los cuales se apliquen lo que llevamos hasta ahora. Muchas gracias.